Y estamos escuchando a Caetano Veloso en La Chica de Ipanema. Y esto es Hoy el Punto Eres Tú. Y buenas, políglota. Juan Hernández. Buenas a todos los que nos escuchan y nos ven. Hoy vamos a empezar en serio. Más tarde hablaremos en broma. Esta es Carmen Enit Acevedo. Hoy tenemos un programa, como siempre, diverso, porque tenemos que empezar con un tema urgente. Estamos hablando del proyecto 950 y antes voy a decir que estamos en Bonita Radio, que usted nos puede ver y escuchar. Correcto. Puede irse al Facebook de Carmen Enit Acevedo Betancourt, Carmen Enit A.Betancourt, y ahí nos escucha y nos ve en vivo. Tenemos que hablar en serio de un tema que es importante y que toca a la senadora del Partido Nuevo Progresista, Naida Venegas. Brown. ¿Ella sabe inglés? Bueno, dije que esto era en serio, perdón. Bueno, más tarde inevitable. Más tarde hablamos de eso. Naida Venegas Brown, a quien tienen en pantalla y la verán cuando bajen este video, tiene un proyecto de ley para limitar las posibilidades de las mujeres que quieran, motu propio, hacerse una terminación de embarazo. Yo hablo de la terminación de embarazo propiamente porque a este tipo de fundamentalistas les gusta la palabra aborto y un poco demonizar lo que quiere decir que una mujer decida que quiere hacerse una terminación de embarazo. Y para hablar del tema, que está muy atado a lo que es una campaña del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, la sección de Puerto Rico, nos acompaña la doctora Yaribale Moreno, quien es una médica especialista en la obstetricia y ginecología y tiene mucha evidencia e información de por qué contrarrestar el tipo de campaña que quieren hacer desde la legislatura de Puerto Rico fundamentalistas religiosos. A eso Juan y yo vamos un poco más tarde, pero queremos hablar con usted, doctora. Primero, buenas tardes y gracias por estar en Bonita Radio. Gracias por la invitación. A mí me interesa de primer plano hablar de los perfiles de las mujeres que van a buscar el servicio salubre, el servicio experto de médicos y médicas con relación a una terminación del embarazo. Ese perfil, mujeres casadas, mujeres de escasos recursos, usted me dirá. El perfil es amplio. Yo creo que cubre todo tipo de mujeres, de todo tipo de religiones, pero la mayoría, estadísticamente hablando, son mujeres de 20 a 29 años que ya tienen un hijo, que obviamente saben la responsabilidad que eso conlleva, de ser madre, y pero sí, las tenemos de todas las razas, de todas las estratas sociales, o sea que no, yo creo que es algo universal. Una de cada 4 mujeres decide terminarse un embarazo en algún momento dado de su vida. Las estadísticas hablan por sí solas, son 42 millones de terminaciones de embarazo en el mundo anualmente. Son bastante, es una experiencia bastante cotidiana, que de poco se habla por el estigma que tiene. Claro. ¿Usted lleva en Puerto Rico practicando cuántos años? Llevo desde el 2006 en función de profesora de la Universidad de Puerto Rico, del Departamento de Obstetricia y Ginecología, y también pues obviamente en práctica privada, en combinación de varias cosas, pero sí desde el 2006 como profesora de la Universidad de Puerto Rico. ¿Le llamó la atención que este proyecto se radicara a este nivel? Bueno, sí me llamó la atención porque pues en Puerto Rico, a pesar de que hubo un momento en los 90, por ir un momentito a la historia, ¿verdad? Un movimiento bien fuerte de la Iglesia Católica en contra de las clínicas de terminación de embarazo, donde había mucha protesta y eran bien vocales. No se había suscitado un movimiento tan fuerte como lo había visto yo en Estados Unidos, porque pues allá fue que me enterré. Y pues al ver lo que pasaba en Nueva York, que es un estado bastante liberal, y ver lo que pasaba en otros estados por estar en Estados Unidos, pues, y ver las noticias, pues me asombra, ¿verdad? Que pues aquí de repente
haya un resurgir de esa energía un tanto bien antagonista y no muy flexible, que digamos. Y violenta hasta cierto violenta, punto. sí. ¿En qué medida, por ejemplo, conoce usted, sabe, de alguna manera, si para propósitos de lo que es la radicación de un proyecto de ley como este, la senadora o el Senado de Puerto Rico o la Comisión de Salud o la Comisión de la Mujer del Senado se comunicaron de alguna manera con la Universidad de Puerto Rico, el recinto de ciencias médicas, o con la asociación, el Colegio de Médicos Cirujanos, o con alguna autoridad médica en este país para orientarse sobre la necesidad y pertinencia de presentar un proyecto de esta naturaleza? Para nada, no. O sea, que no hubo ninguna consulta, que usted sepa. No, que yo sepa, no hubo nada. Y cuando el proyecto sale a principios de mayo, nos sorprendimos y fuimos los primeros que fuimos vocales en contra del proyecto. Pues a mí me parece bien interesante eso, porque en el texto de la medida, particularmente en lo que toca a la exposición de motivos, se señala que existen unos riesgos de salud dramáticos para aquellas mujeres que decidan terminar su embarazo. Sí, que ponen hasta en riesgo la vida. ¿Ves? Pero no se fundamenta, lo que yo leí el proyecto al derecho al revés, y no fundamenta esas aseveraciones en nada. No, correcto, y tiene mucha falacia en términos de las exposiciones que hace en la exposición de motivos, precisamente donde asocia el aborto con cáncer de seno, asocia el aborto con infertilidad o con depresión, y pues francamente en ninguna de esas tres opciones el aborto se ha estudiado vastamente en esos campos, desde la Asociación de Psicólogos Americana hasta la data que nosotros tenemos de estadísticas que recogemos anualmente. El Guttmacher Institute ha verificado y reverificado que la mortalidad de aborto es mucho menor que llevar un embarazo a 9 meses y parir. O sea, lo que está diciendo es que es más riesgoso llevar un embarazo a término que en términos de mortalidad. Sí. O sea, como riesgo de salud per se. Exacto. O sea, que pudiéramos decir que el embarazo representa materialmente, si más o menos, no vamos a entrar en eso, representa un riesgo para la salud de la mujer. Bueno, sí, eso lo tenemos bien constatado, y mientras menos cuidado prenatal se dé la mujer, pues más riesgos hay. Por eso es que hay muchas medidas de salud pública que van hacia repartir fondos hacia buenos cuidados prenatales para que las mujeres tengan menos riesgo de mortalidad en el parto o en la cesárea durante su embarazo. Otra de las cosas que plantea el proyecto de ley es la necesidad de que sea un personal médico entrenado y certificado el que de ahora en adelante de convertirse el proyecto de ley, iba a decir barbaridad, pero no, de convertirse en ley ese proyecto requeriría unas certificaciones y unas licencias específicas y particulares para que las personas que van a ejecutar el procedimiento de terminación del embarazo puedan así hacerlo. Es que eso no ocurre así ahora. Ya ocurre, y realmente el proyecto se basa en unas rumores de el área de Loíza, donde supuestamente hay gente no licenciada haciendo terminaciones de embarazo en las clínicas, ¿verdad?, que son reguladas por el Departamento de Salud y muy bien reguladas. Todo el que hace terminaciones de embarazo tiene que ser médico licenciado en el Estado de Puerto Rico. O sea, eso lo dice claramente el reglamento, o sea que nosotros no vamos en contra de eso para nada. O sea que lo que está diciendo es que el proyecto de ley está fundamentado, al menos en esa sección, en una mentira. En un rumor. A ella le llega. Interesante. Tome nota. Naida Venegas Brown es de Loíza. ¿Ok? Así que tenemos los legisladores de Puerto Rico legislando por aquello que le dice a saber quién en su distrito representativo. Y la última pregunta que yo quiero hacer va relacionada a la estructura que se da cuando una mujer llega a una clínica a buscar
el servicio de una terminación de embarazo. Porque mucho de lo que ellos hablan es de la voluntariedad y no voluntariedad. O sea, es como si le tuvieran puesto un arma de fuego aquí como a la si gente. Se lo estuviera obligando. Exacto. Y yo quiero un poco que usted nos describa cómo es ese camino que recorre la mujer cuando llega allí hasta que ustedes le dan el servicio. Básicamente en mi oficina, ¿verdad? Nosotros hacemos prácticas de ginecología y entre ellos pues atendemos pues a pacientes que se quieran terminar los embarazos y pues si ella viene por eso se le hace una consulta individual sola y se le lleva por, ¿verdad? Dependiendo de la gestación que tenga, las opciones que ella tiene. Se le describe el procedimiento, se le describe los riesgos, se habla del consentimiento informado y de las opciones que la paciente tiene de querer y acceder a la terminación, pues se lleva a cabo sin esperar más. Se lleva a cabo un sonograma antes del procedimiento y un sonograma después. Una de las cosas que este proyecto hace es obligar a la mujer a ver el sonograma, que nosotros no necesariamente lo hacemos, depende de cada paciente. Si ella sí lo quiere ver, pues se le enseña; si no lo quiere ver, pues no se le enseña. Yo creo que eso es algo bien individual y como sabemos, ¿verdad? Va bien de la mano de la psicología que la paciente puede presentar en esas etapas del embarazo, y me parece a mí que es algo absurdo querer obligar a alguien a hacer algo que no quiere, ¿verdad? Especialmente porque es como una tortura para la paciente. Yo pensaría que la intención de todo esto es precisamente intimidar, desalentar, a pesar de que esas son palabras que no se utilizan en el proyecto de ley, sino se habla de empoderamiento, de mayor información para el proceso de consentimiento, etcétera. Pero de lo que se trata es de intimidar tanto a la mujer que considera la posibilidad de una terminación de embarazo como a los profesionales que están envueltos en ese tipo de servicios, porque llega incluso a imponer sanciones con pena de cárcel a términos fijos de entre 1 y 3 años. Esa es la paciente. Al ginecólogo es 15. Es más. Sí. Y pues realmente también incide, y por eso es que en parte el Departamento de Obstetricia y Ginecología se vio fuertemente en contra de este proyecto, porque muchas de las veces que cuando sí tenemos abortos médicamente indicados, los recomendamos nosotros. O sea que de repente no tenemos alternativa que ofrecerle a una paciente que tiene un feto que viene con anomalías. Eso para nosotros es algo bien fuerte, ¿no? El tener que continuar con un embarazo hasta los 9 meses para poder parirlo, o en caso a veces tener una cesárea, si tuviste cesáreas previas, dependiendo de lo que el obstetra te indique, por un feto que tal vez muera o tengas morbilidades significativas, pues pone a la paciente daños psicológicos más allá del sonograma durante el... O sea, me parece a mí que incide psicológicamente mucho más fuerte en la mujer, especialmente porque pues sabemos que nuestra sociedad es una sociedad bien donde voluntarizamos nuestras opiniones aún sin ser preguntadas, y pues eso es parte de nuestra cultura y pues para las mujeres pues es bien fuerte. Eso no me parece que sea algo correcto si una senadora realmente está buscando salvaguardar la salud de la mujer, pues realmente definitivamente no es la salud emocional ni la física tampoco. Bueno, tenemos que pausar. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Importante que ustedes se informen con relación a este tema. Usted puede tener la mentalidad y la fe y la creencia que usted tenga. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de los derechos que tienen las mujeres, de las falacias que se pueden decir o no en un proyecto de ley. Si eso es lo que usted busca para un país democrático, vamos a sentarnos aquí, y de hecho le voy a abrir las puertas de Bonita Radio a la senadora Naida Venegas, si quiere venir a discutir Brown este asunto con nosotros. Está invitada, puede hacerlo, puede ser por teléfono también. Así que vamos a una pausa. Cuando regresemos seguimos un poco el análisis de este tema. Ajá. Y despedimos a la doctora. Como le dije, muchas gracias, y aquí a su orden para lo que quieran informar con relación al tema. Regresamos en breve en Hoy el Punto Eres Tú. Esa señora quiere meter el crucifijo en el quirófano. Claro, el quirófano. De verdad que es como que yo
O sea, es que No, y el proyecto de ley... yo no me había leído el proyecto de ley. Yo me lo leí y de pronto... o sea, Se nos da lenguaje, nos da lenguaje. yo creo que ya se sentó una noche que papá Dios me dijo que escribiera esto. No, eso, Tú sabes. A veces yo te digo la verdad, yo pienso que ella no lo escribió, que lo que escribió fue Carlos Pérez. Ah, es posible. Porque en la defensa de su Es propio otro proyecto pájaro. en el Senado, Sí. en las vistas fue bien escueta. Sí. Que si alguien tuviera la pasión O sea, de haberlo escrito, hubiera evidentemente, hecho unas claro. preguntas mucho más... Y evidentemente tampoco se preparó. Ah, Porque, no, porque definitivo. Claro. si la preparan, pues son otros 20, ¿no? Chévere. Bueno, Nos vemos, mucho gusto. gracias, mi doctora. Como en hora y media para que lo subamos. A ver, dale. Ok, chévere. Cualquier cosa me llaman. Nos vemos. Bye. Bueno, estaba despidiendo a la doctora. Estoy aquí y como, ¿verdad? Pues si tú te quieres mover, te puedes mover aquí. Ajá. Y yo me quedo aquí. Es Yo me quedo para... acá. Oh, sí, ¿Te quedas ahí? Sí, yo me quedo aquí. Pero eso sí, pero muéveme la silla para allá. Please. Ok, muy bien. Porque ahora- Entonces, este juego de las sillas calientes. Este es el huevo de la silla caliente ahora. Estoy mejor con ¿verdad? Déjame ponerme para ver por dónde va esto. Ok. Yo me siento como un astronauta con esto. Vamos a hacer el análisis. Sí, ahora. hacemos el. Sí, Sí. Porque de verdad que esto es. No. Y, Mira, y yo creo que hay que llamar la atención de lo que hablábamos antes de empezar con relación a lo que ellos dicen en las estadísticas Puerto Rico versus. exacto, porque, o sea, es que eso no es, o sea, es esto es una agenda religiosa. Sí. Esto no es otra cosa. Él lo trató, que es interesante que la doctora lo mencionara, en los 90. En los 90 era Patrick Welch. El padre Welch, como olvidando. Patricio Welch. Y cómo llevaba a los estudiantes del colegio donde él trabajaba. Y regresamos a hoy, el punto eres tú, y estamos hablando en Bonita Radio, discutiendo el tema inicial. Tuvimos una doctora obstetra, ginecóloga obstetra, Ujú. que nos habló precisamente del proyecto 950 del Senado, que intenta limitar las prácticas de terminación del embarazo o aborto en Puerto Rico, a pesar de que el Estado de Derecho provee toda una reglamentación bien vasta con relación al tema, y que el Departamento de Salud en Puerto Rico, y a eso quiero que vayamos porque Juan tiene información del CDC de Atlanta con relación al tema, las regula desde años memoriales. Mira, el caso seminal aquí es Roe versus Wade, Exacto. que aplica a Puerto Rico pues, por la particular relación que existe Claro. colonial entre Estados Unidos y Puerto Rico, ¿no? Y eso lo que hace es que garantiza, entre otras cosas, que la terminación de los embarazos durante el primer trimestre sea una de libertad exclusiva de la mujer. De las mujeres. ¿Vale? Claro. Solamente hasta después del primer trimestre y comenzado o identificada ya la viabilidad de la vida, Ujú. lo que eso quiera que signifique, ¿no? Es que el Estado puede empezar a reglamentar, cosa que está ya hecha en Puerto Rico. Exacto. Señores, esto no es el salvajismo que pretende comunicar Claro. la senadora Venegas Brown, ¿no? Como parte de su argumentación que incluye en la exposición de motivos del proyecto, ella dice que las disposiciones estatutarias en torno al aborto en Puerto Rico se encuentran entre las más liberales que se conocen. Las más liberales comparadas con cuáles. Exacto. Con Estados Unidos. Con ninguna, porque ella no cita cuáles son esas las que va a contraponer. De hecho, presuponemos que las compara con las de Estados Unidos porque más adelante ella menciona que más de la mitad de los Exacto. estados reglamentan el aborto más severamente que Puerto Rico. Pero eso es interesante. ¿Por qué? Porque de acuerdo con El CDC de Atlanta. el CDC de Atlanta, la tasa de abortos
de terminación de embarazo en los Estados Unidos es, para el año 2014, que es el año más reciente del que tienen información, es de 186 por cada 1.000 nacidos vivos. Eso es un montón. Eso es un montón. Eso lo que significa es que por cada 100 niños que nacen, han habido 186 que no han nacido porque se terminó el embarazo. Esas son las estadísticas de... El CDC de Atlanta, Atlanta. Center for Disease Control. Exacto. ¿Sabes? Porque yo tengo que aprovechar el momento. Hay que aprovechar el momento para tirar el En inglés. contraposición, las estadísticas en Puerto Rico son, perdón, de 23 terminaciones de embarazo por cada 1.000 embarazos en Puerto Rico. Lo que lo hace infinitamente menor, pero no solamente menor, porque hay que ver que incluso el gobierno de aquí tampoco es la gran cosa en conservar las estadísticas. En Estados Unidos el CDC dice que es por cada 1.000 nacidos. 1.000 nacidos, exacto. En Puerto Rico es por cada 1.000 embarazos. Embarazos. Sí, O sea, que proporcionalmente incluso la tasa puede ser hasta menor que los 23 que se mencionan como estadística oficial aquí en Puerto Rico. Y eso, supuestamente, porque Puerto Rico es más liberal con sus estatutos de determinación de embarazo que Estados Unidos. Y Y lo que resulta no ser encuentra realidad en la estadística del Exacto. propio CDC de Atlanta, que regula todo lo que tenga que ver con la salud. Incluso, voy más lejos, en el resto de la América Latina y particularmente en la región, en la República Dominicana, la tasa de embarazo, aquí está medida en porcientos, de acuerdo al johnstonarchive.net, que es una entidad que estudia el aborto a través de todo el mundo. Ajá. En la República Dominicana, la tasa de abortos es del 14.97%. Poco más o menos 15%, de los embarazos, o sea, de abortos por embarazos. En Cuba, que es parte de la región antillana, es 40.13. Así que la realidad del caso es que, aun cuando la senadora reclama que nosotros somos bien liberales, que Puerto Rico es muy liberal en lo que toca a su reglamentación en torno a la terminación del aborto, a la terminación de embarazo, resulta ser que hay otra gente que está bien por encima de nosotros y no necesariamente las están considerando como las más liberales o las más conservadoras. Mira, yo creo que el asunto con el proyecto del Senado 950 trasciende, o por lo menos más que trascender, no toca lo que es la realidad científica y social de Puerto Rico con relación a ese tema. Eso, como hablábamos con la doctora, me parece terrible cuando estamos hablando de legislaciones que pretenden limitar los derechos de la ciudadanía. Y esa cuña de Cladden con relación a su campaña en Puerto Rico y Latinoamérica de aborto seguro no es más precisa porque no puede. Y yo les voy a traer el ejemplo. Imagínese usted que su hija, su nieta, tenga un embarazo a los 12 años de una persona conocida o de un familiar y no se le pueda practicar un aborto, porque ese proyecto de ley así lo establece. De lo que estamos hablando es de la inseguridad no solamente de la menor, la estabilidad y la inseguridad de esa familia completa. O sea, yo creo que el tema es suficientemente difícil para las mujeres ya, para que haya una legislación que pretenda ponérselo más difícil. Mira, Carmen, ese ejemplo es un ejemplo muy cardinal porque es un ejemplo que utilizan con mucha frecuencia, claro, precisamente los grupos pro vida. ¿Ve? Más sin embargo, la doctora nos acaba de decir hace un momento que el grueso, la mayoría de las mujeres que acuden a una clínica o a un hospital o a un centro de salud para que se le termine un aborto o termine el embarazo, están entre los 22... Entre los 20 y los 29 años. Exacto. Entonces, de lo que se trata, hay que son mujeres que
tienen hijos anteriores. Así que de lo que estamos hablando es de que estos son personas adultos ya. Mujeres No son- adultas. O sea, en su inmensa mayoría, Claro. que toman una decisión y que vamos a estipularle que a lo mejor es una decisión emocional en principio, pero que una vez en la clínica, esa decisión se hace informada. Claro. ¿eh? Así que vemos cómo también se atiende otra o se derrumba otra de las falacias que se plantea en el propio proyecto de ley, cuando hace un énfasis particular y desmedido en torno a los derechos de los menores, Uh-huh. a reclamar que no se termine el embarazo, que no se aborte. Cuando la realidad del caso es que los estatutos vigentes en Puerto Rico no obligan a ningún menor de edad a consentir a un embarazo. Si el menor de edad decide, o la menor de edad decide darle continuidad al embarazo, los padres no pueden oponerse e ir por encima de la menor. De la menor. Así que eso es una realidad que el proyecto de ley convierte en mentira. Convierte en mentira. Bueno, voy a tener una comunicación con el compañero Manuel Ernesto Rivera. Compañero Manuel Ernesto Rivera, periodista, quiero su opinión sobre el asunto. Un compañero que está... Hola, está con nosotros aquí y con el mundo entero en Bonita Radio. Al aire. Saludos. Manuel Ernesto, estamos en un tema que quisiera tu posición, tu análisis con relación al proyecto de Naida Venegas del Senado 950, que pretende limitar lo que es el Estado de Derecho en Puerto Rico y en Estados Unidos sobre la terminación del embarazo o el aborto. Hay un fundamentalismo religioso que percola hace mucho tiempo en la legislatura de Puerto Rico y en este caso es más que evidente. ¿Qué opinión o qué análisis te merece el asunto? Pues mira, muy lamentable, ¿no? Porque representa obviamente un retroceso en los derechos que ha ganado la mujer con arduas batallas, con mucha dedicación y mucha lucha y mucho esfuerzo para tener, ¿verdad?, la potestad de decidir sobre su cuerpo y que no decida el Estado, ni la Iglesia, ni ninguna otra institución, ya sea estatal o no estatal. Y me parece que es muy lamentable que se esté retrocediendo cuando en realidad lo que se debería estar promoviendo es que las mujeres tengan mayor acceso a procesos saludables y seguros, en lugar, ¿verdad?, de volver a estos tiempos de antes, cuando la gente de Profamilia y otros se metían incluso con fetos en frascos en las clínicas de aborto para espantar a las mujeres, desinformando totalmente, ¿verdad? Porque cuando se está en gestación, pues hay diferentes etapas, y no cuando una mujer está embarazada con 2 semanas, 3 semanas, todavía eso es hasta una célula que, si bien es cierto que la célula es la unidad primaria de vida, pues no es todavía un bebé formado. Se le llama incluso feto o embrión científicamente hablando. Corrijo o aclaro, no es pro familia, es pro vida y me preocupa. Pro vida. Perdóname. Juan Carlos Sánchez y Milton Picón, claro que sí. Ave María, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar al padre Welch que se metía en las clínicas? Y de eso vamos a hablar ya mismo. La última pregunta para ti, Manuel Ernesto, que me interesa un poco que hables de tu experiencia. ¿Tú crees que se ha exacerbado el asunto del fundamentalismo religioso en la legislatura de Puerto Rico? Ciertamente sí, se ha exacerbado con personajes como la misma senadora Naida Venegas, que celebró el hecho de que hayan nombrado o confirmado finalmente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos a un abusador, porque quedó demostrado, ¿verdad?, con el testimonio que dio una de sus víctimas, la señora Ford, que en efecto Kavanaugh es un agresor. Y eso
Sí. ¿Verdad? Que quienes están asesorando sobre el libro y el Código Civil que va a atender las relaciones de familia. También. Lo que me parece totalmente desacertado, una intromisión indebida de la Iglesia en lo que son los procesos del Estado. Y pues lamentablemente pues tienen puertas abiertas allí en el Senado de Tomás Rivera Chatz, que no podemos olvidar que en el pasado colgaron el nombramiento de Joan Vélez como procuradora de las mujeres por ser abiertamente lesbiana. O sea que es un asunto muy lamentable que yo creo que debe atenderse con premura por la sociedad civil. Vale, pues muchas gracias, Manuel Ernesto. Ya nos veremos pronto en los proyectos que tenemos pendientes. Gracias siempre por compartir tus análisis con Bonita Radio. Vale, y gracias también a ustedes por incluirme en este proyecto. Así será, así será. Bueno, escucharon al compañero Manuel Ernesto Rivera. Me están diciendo que me tengo que ir a una pausa. Cuando regresemos, no se vaya, porque vamos a hablar de Bolsonaro en Brasil, hablando de fundamentalismo religioso. Por aquí, por hoy el punto eres tú, en Bonita Radio. Voy a aprovechar, porque como seguimos en Facebook, muy bien, para decirle a Carmen Castelló, gracias por estar, como siempre, conectada con nosotros. A Carmen Bruselas, que está diciendo, me encanta cómo habla esta gente. A Lourdes Ruiz Díez, que es también una asidua escucha de Bonita Radio y de este programa. Nitza Colón, que también está por ahí. Está todo el mundo hoy. Rafael Guerrero Preston. Back to back, Carmen, un fuerte abrazo. Gracias muchas. Rodrigo, mira Rodrigo Otero, el de la milla extra, también está por ahí. El programa está interesante. A mí me encanta que nosotros podamos reproducir los análisis de los periodistas, porque de lo que estamos hablando es que hace tiempo queremos traer las voces de los periodistas, y nosotros pues, ¿verdad? Además de nosotros hay muchos compañeros correcto, que quieren hacer trabajo de análisis, y en los medios tradicionales pues parece que estamos vedados. Claro, ahí está el ¿Tú eres abogado? No, yo no soy abogado, bueno, afortunadamente. Pues eso es. Afortunadamente. Lo que pasa es que hay muchos colegas que además de ser periodistas son abogados, y entonces sí, pues, es verdad, sí, es verdad. y tienen... Por eso que no están entrando en los medios eso. Sí, okay. y como son abogados tienen de un amajado con gente que les da dinero o que no les da dinero. Muy parecido a los grandes medios comerciales, que pues porque tienen líneas editoriales, porque tienen compromisos comerciales con tal o más cual hospital, con tal o más cual plan médico, con tal o más cual iglesia que se anuncia, o universidad que se anuncia. Pues entonces pues ellos están, vamos a decir que vedados. Ok. Estamos vedados nosotros porque no somos abogados. Está bien, pero no importa. Sí, pero ¿sabes? La ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Mira, y yo hablo en inglés. ¿Verdad que tú hablas en inglés? La que tengo problemas soy yo, porque yo, de aquello, como decía Mirta Silva, nada. Yo hay veces que el filtro se va para el carajo. Tú ves, pues, mira, cualquier día la FCC entra por ahí, sube y me apaga la estación por culpa tuya. Pero no, seguimos en Bonita Radio. Usted me dice cuando yo debo terminar el vacilón a veces tenemos por Facebook. No se puede ir porque ahora tenemos a nuestro amigo Bolsonaro. Me parece. ¿Qué tipo más decente? De verdad que ese tipo Qué tipo extraordinario, honesto, vertical. Honesto y vertical. Ahora sí. Y regresamos a Bonita Radio. Recuerde que estamos en Hoy el Punto Eres Tú. No es usted. Ahora vamos a coger de punto a Bolsonaro. Yo no falo portugués. Yo no falo portugués, pero Bolsonaro no habla portugués, habla de todo. El muchacho dice, hablando de fundamentalismo religioso, dice lo que sea por llegar al poder. Ex congresista en la República del Brasil. Bolsonaro es quizás... bueno, a él lo comparan, para establecerlo ya y de un tirón, a él le llaman el Donald Trump brasileño. O sea, usted se puede imaginar que usted pensaba que hayamos vivido lo peor.
¿O no? Donald Trump en Estados Unidos. Pues yo quiero que usted sepa que no, que Bolsonaro es posiblemente el dolor de cabeza más grande que haya tenido Brasil después de pasar por dictaduras. Porque de lo menos que habla Bolsonaro, que ganó la primera vuelta con un 46% de los votos, es que dice que Pinochet debió matar más gente. Todo lo que va a escuchar aquí lo estamos citando Correcto. de entrevistas de radio, de entrevistas de televisión, de entrevistas con periodistas, colegas de periódicos. O sea, estamos hablando de un candidato a la presidencia del Brasil que se impuso con el 46% de los votos diciendo estas barbaridades. Otra, el error de la dictadura fue torturar y no matar. No te violo porque no lo mereces, le dijo Bolsonaro a una diputada. Qué bueno que me pegaron de niño. Mi papá me enseñó a ser un hombre. Defiendo la pena de muerte y el rígido control de la natalidad. Estoy a favor de la tortura. Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. Prefiero que muera en un accidente. Si veo a dos hombres dándose un beso, los voy a pegar. No hubo dictadura en Brasil. Las personas podían ir a Disney y volver sin problemas. Ave María. Ese es el candidato que tiene posibilidades de ganar el próximo 28 de octubre en la segunda vuelta. Alerta fascista. Mira, Carmen, todo eso que acabas de decir ciertamente está anclado en una realidad y es de fácil comprobación, porque en el internet y en el YouTube usted va a encontrar lo que sea, y lo extraordinario de esto es que hasta le ponen las letrecitas de la traducción en inglés, en español, en francés, etcétera. Así que si usted no fala portugués, no importa. Lo va a entender. Lo va a entender. Claro. Pero lo verdaderamente preocupante es cómo es posible que una persona de esta calaña llegue hasta donde ha llegado en un país tan devastado como Brasil. Que viene de vivir dictadura. Exacto. No tan lejano. En 1985 terminó la dictadura militar, o sea que estamos hablando 15, 30 años. 30, o sea, es una cosa espantosa. Pero, ¿qué es lo que mueve al brasileño, al carioca, a votar a favor de un personaje como este? Mira, son quizás las condiciones de la mayor depresión económica que ha habido en la historia de Brasil. Brasil empieza a asomarse un poquito fuera de esa recesión económica. Un país que, hay que decirlo, toda su clase política, todos sus dirigentes, involucrados en la más profunda de los esquemas de corrupción en la historia de Brasil. Hay que recordar que el escándalo de el Lava Jato, que es en inglés el Operación Car Wash, La Operación Car Wash, que es de lavado de dinero, involucra a la corporación pública más importante del país, que es Petrobras. Está involucrado esos otros muchachos de Odebrecht, y otra gente más, y que el fiscal investigador ha indicado que la cantidad de dinero envuelto en este proceso de corrupción sobrepasa los 2 billones de dólares. Se han encausado a más de 200 personas por centenares y centenares de casos de corrupción, y entre ellos están algunos expresidentes, incluido quizás la figura más importante y de mayor relevancia política en un tiempo reciente, que era el presidente Luis Ignacio Lula Silva, candidato hasta hace 2 semanas del Partido de los Trabajadores para la presidencia. ¿Y por qué se retiró Lula? Entre otras razones, porque un coronel del ejército de Brasil dijo que si el PT, el Partido de los Trabajadores, por el cual iba a estar representado Lula, tenía alguna posición en las elecciones, iba a haber un baño de sangre. Esos son los militares que apoyan a Bolsonaro. Esos son los militares. Porque Bolsonaro
viene de una amplia carrera militar. Claro, Él viene es un ex militar. Es capitán fue del ejército brasileño. Y entonces, obviamente, los militares están con Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro es un tipo que acaba de decir que aquí el problema es que no matamos más gente cuando teníamos el control. Pues obviamente, señores, 2 más 2 son 4, no importa que lo diga un brasileño. Claro. Yo ahí en el asunto de por qué estuve buscando información y bueno, un poco relacionándome también con los colegas brasileros que hacen análisis de este tema. Y yo lo que quiero aquí es que hablemos un poco de las semejanzas. Esto no es un fenómeno de Brasil, esto es un fenómeno de Puerto Rico, esto es un fenómeno de Nicaragua en este momento. De Estados Unidos. Esto es un fenómeno mundial. Las derechas, como dice Julio Alemán, el filósofo argentino, están dispuestas a hacer lo que sea por llegar. Y una de las áreas o instituciones que han penetrado y calado ha sido los fundamentalismos religiosos, que tengo que decir que en el caso de Brasil, todo lo que apunta, y en el caso de muchos países, incluido Puerto Rico, es que son las denominaciones evangélicas las que han tenido una participación activa en las políticas partidistas de los países. Mira, aquí hablamos de la influencia de, por ejemplo, la Wanda Rolón, que es presidenta o dueña de un ministerio en las elecciones. Presidenta y dueña. Y dueña de un ministerio en las elecciones del 2016. En Brasil se habla no solamente de esas denominaciones, se está hablando de la conspiración o que esas estrategias han ido de la mano con lo que han hecho los medios de comunicación tradicionales. Entiéndase, Globo, que es el dueño de todos los medios, básicamente, en Brasil. Para todos los efectos prácticos. O por lo menos tuvo es un monopolio. O sea, usted escucha, usted se mueve en las redes, y eso es Globo. ¿Ok? Interesantemente, que lo que hizo Bolsonaro fue precisamente utilizar las redes con todos los mensajes que quería penetrar. Aquí hay un mensaje fundamental del odio, de lo que le exacerba al otro la diversidad. Ahí tú lo tienes hablando de la comunidad gay, ahí tú lo tienes hablando de la violación de mujeres, y obviamente estamos hablando de que Brasil es una sociedad tan machista, misógina y patriarcal como toda Latinoamérica y todas las del mundo. O sea, estamos hablando de precisamente países que tengan una postura súper diferente a lo que ha sido tradicionalmente el patriarcado que nos ha consumido desde el día 1. ¿En dónde estamos ahí? Mira, yo te voy a decir una cosa. Es interesante que tú plantees el asunto del vínculo religioso conservador y el activismo político de ese sector, ahora ya destapado a través de toda la América Latina en particular, y en el mundo desarrollado, porque también lo vemos en Estados Unidos, claro. lo vimos en Europa. En Europa también. O sea que tampoco es una cosa como que... Esto no es solamente de los blancos y los negros de Latinoamérica. Sí, esto es una cosa bien compleja. En el caso particular de Brasil y el personaje de Jair Bolsonaro, lo verdaderamente alarmante, o lo más alarmante de todo esto, es que él no tiene ningún empacho en hablar de matar gente, claro, por su preferencia sexual, de matar gente por su oposición política e ideológica, y no se esconde para decirlo. Y miren, no pasa nada. O bueno, no pasa casi nada, porque alguien en algún momento, hace como un mes atrás, decidió, espérate, si tú me estás amenazando, yo te voy a matar a ti también. Y a Bolsonaro le metieron una puñalada en medio de un meeting. En medio de un meeting. O sea, que pasó con ficha porque se libró de esa. Pero bueno, eso es lo que genera un discurso de violencia. Retomando el asunto de la religión. A mí me parece que todo esto viene encadenado con lo que se llama el evangelio de la prosperidad. Y cómo es que las personas que tienen esta visibilidad, esta nueva visibilidad, estos conservadores, pueden reclamar que ellos están siendo bendecidos por Dios,
bendecidos por la religión, porque yo soy próspero, yo tengo dinero, yo tengo una familia bonita, yo tengo un buen trabajo, soy un político respetado, etcétera, 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 y justifican ese llamado éxito, porque Dios quiere que todos tengamos un Mercedes-Benz en la marquesina de la casa. Claro. Buenos días, Fuente de Agua Viva. ¿Y cómo se llama este señor? Y el sendero, la senda, la de Wanda ya mismo. Sí. Ya mismo. ¿Ve? Entonces, pues, ¿cómo es que esa gente... La senda antigua. Ajá. ¿Cómo es que esa gente reclama esas bendiciones? ¿Y cómo es que si usted le da más a esas religiones o a esos que ya tienen, usted va a seguir siendo bendecido más y más y más y va a ser próspero? Y va a ser próspero y va a estar bien. Así que, en aras de prosperar nosotros, le pasamos por encima al otro. Claro. Porque Dios nos bendice. Porque Dios nos bendice, y es interesante porque trayendo eso a Puerto Rico es la posición de Naida Venegas. Yo llegué al Senado de Puerto Rico, yo no dije mentira, yo dije que yo era una senadora pastora, yo era una mujer de Dios, y así Exacto. me escogieron, y yo llegué aquí a implementar esa filosofía. Pues mira, buenas tardes y buenas noches, están violentando el reglamento de el juramento de un legislador en Puerto Rico, porque precisamente Puerto Rico tiene un sistema de separación de iglesia y de Estado. Fíjate, Naida Venegas, cuando regresemos vamos a terminar con este tema. Elizabeth siempre está mandando mensajes diciendo que hay un millón cash. De la senda antigua mantuvo a flote Univisión Puerto Rico, 1 millón cash. ¡Ave María! Interesante ese tema. Y yo, cuando lo traigo por el análisis que hace un colega periodista precisamente sobre el Brasil, es que en Puerto Rico yo estoy segura que es igual. Cuando regresemos en Hoy el Punto de Tú, por Bonitas Radio. Yo no tengo la menor duda de que esto es así. Recuerda que estamos en el live de Facebook. Mira. A mí lo que pasa es que me espanta lo directo, no me importa el descaro, tú sabes. Sí, o sea, eso y el militar que te mata en la plaza pública. Bueno, entre las cosas que él dijo está que un policía que no es capaz de matar no es policía. O sea, el tipo tiene que estar copiándose de las políticas de las policías de Estados Unidos, matando negros. Sí, ¿tú sabes? Sí. En un país que es evidentemente negro. Eso era una de las cosas que estaba hablando Julio Alemán. O sea, estamos hablando de un país diverso en términos de clase ni te cuento, porque allí allí está la clase. Exacto. Ahí hay dos clases. Los que tienen y los que no tienen. Y se acabó. Un país, con la pobreza, como una pobreza brutal. Pero no estamos hablando, y voy a saludar a la compañera Marta Acevedo, que está por ahí, que entró otra vez. No estamos hablando del asunto del tener. Estamos hablando que el fundamentalismo religioso, que tengo que decir que es de derecha, ¿verdad?, está planteando, o quizás se está encontrando con un eco en la población cuando le trae el asunto de la prosperidad, como que eso es lo que Dios quiere. Y mire, vamos a ser honestos, la gente maneja la fe de diferentes maneras. Y cuando usted no tiene nada, es mejor que se pegue algo para seguir viviendo, ¿sabe? Porque usted está muy bien de salud, no tiene necesariamente condiciones que le limiten la posibilidad de seguir viviendo, pero tiene esa precariedad social y emocional, y usted se pega a esa fe, y esa fe le dice, fíjese, que mientras usted esté conmigo, usted va a tener mucho. El problema no es que tenga, el problema es que dependa de esa mentalidad. Y a nosotros nos llega por doble vía, por la vía de Estados Unidos, pero por la vía latinoamericana y por la vía norteamericana. O sea, hay un personaje que se llama Joel Austin, ese no lo conozco. Es el más reciente de los televangelistas, un hombre joven, pero antes de él estaba Jimmy Swaggart, estaba sí, hay de todo. Y nosotros tenemos a los propios. Aquí tenemos a los FOM de la vida, tenemos a la Rolex, ¿cómo es? Rolex. Ajá.
Tengo que entrar en la programación de Bonita Radio. Regresamos a Hoy el Punto Eres Tú. Estamos terminando increíblemente con un tema que no solamente apasiona, con un tema que da mucho miedo. Yo tengo que decir que a mí me dio estupor cuando leí la realidad de las informaciones que se producen en el Brasil en este momento con relación a Bolsonaro, un candidato que obtuvo el 46% de los votos en la primera vuelta de las elecciones. A Olfa Román le tengo que decir saludos también. Mira, en Brasil, a mí lo que me sorprende es, y tratando de establecer un paralelismo entre Bolsonaro y Brett Kavanaugh. ¿Verdad? Excelente, porque terminamos con Brett este programa. Es que es el énfasis del presidente de Estados Unidos, ese fenómeno que se llama Donald Trump, en que fuera Claro. Kavanaugh viene de un pool de candidatos que eran igual de conservadores que él, y que yo estoy seguro que tenía que haber alguno que fuera menos controvertible que el propio Kavanaugh. Menos agresor. Menos controvertible. Vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Ves? Tiene que haber algún juez, buena gente, republicano, conservador, que va a la iglesia los domingos y todo lo demás. Tú sabes, bueno, con la posibilidad de echarle para atrás el aborto en Roe versus Wade. ¿Ves? Ahí está Robert Kennedy. Por ejemplo. Ahí está el juez que ahora, precisamente ahora mismo, le acaba de decir a Kavanaugh, fíjate, estás llegando, pero te vamos a investigar. ¿Sabes? Entonces, pues, Trump lo empuja, y lo empuja, lo empuja, lo empuja. Y en el caso del Brasil, tenemos a todo un electorado que empuja y empuja y empuja a Bolsonaro por sobre el otro candidato con posibilidad, que es Fernando Haddad, que es el que entra a última hora a sustituir a Lula da Silva, y viene de ser alcalde de la ciudad de Sao Paulo. De Sao Paulo. Entonces, pues, ¿cómo trabajar con eso? Miren, si yo pudiera metérmele por dentro a los brasileños, o pudiera darles un consejo, es que cualquiera otro, porque cualquiera otro no es tan peligroso como Bolsonaro. De hecho, hay un movimiento en Brasil que con el hashtag #Elenao, que eso traducido libremente, porque yo no falo portugués, pero lo entiendo. Eso es hashtag el no. O sea, eso lo que significa es que cualquiera menos él. Cualquiera menos él. Así que de eso es lo que se trata. Si yo pudiera hacer una recomendación general a todos los brasileños con la posibilidad de votar en la elección del próximo 28 de octubre, es que votaran por cualquiera menos él. Bueno, empezamos con música de Caetano Veloso. Seguimos con Chico Buarque en la construcción, que es precisamente un tema que se ajusta. Estamos hablando de la pobreza, eso es el Chico Buarque en los 70, hablando de la pobreza, de las posibilidades que tiene una persona de vivir en Brasil y de cómo se construye ese mundo desde la pobreza. Y terminamos con Gilberto Gil, precisamente porque son 3 de los intelectuales que acaban de firmar un manifiesto en el que rechazan la candidatura presidencial del ex militar Jair Bolsonaro por ser peligrosa para la democracia. Y lo dicen en portugués: democracia sim. Democracia sí. Eso es lo que quieren los brasileros. Eso es lo que los intelectuales se han tirado a la calle. Y digo, sí a la democracia. Tengo que corregir. No es lo que quieren los brasileros hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy vemos que tiene un 46% de votos. Bajar eso. Hay diferentes campañas. No hay de otra, ¿verdad?, que tirarse a la calle. Y uno de los movimientos que están en la calle ahora mismo en el Brasil son las mujeres. Insisto, cada vez que tenemos que hablar de este tipo de temas, de cómo las mujeres inmediatamente se organizan y salen a la calle a manejar el asunto, ¿verdad? A decir por qué no, a decir por qué sí a la democracia. En Estados Unidos, para atar una cosa con otra, estamos hablando de que quienes se tiraron a la calle en contra de Brett Kavanaugh fueron las mujeres. Ahí están las posiciones en la legislatura, en el Congreso de Estados Unidos, ahí están las marchas, ahí están las comparecencias y las protestas pacíficas en las vistas.
ahí está la gente que tiene el dinero para poner en ese tipo de campañas, como es Oprah Winfrey, como son muchas de las mujeres del movimiento Me Too desde Hollywood. Si eso va a ser una diferencia o no, yo no lo sé, pero eso me da esperanza, por lo menos a mí. Me da esperanza de que algo pueda pasar, de que en Brasil se pueda desviar el proceso que lleva la elección de Jair Bolsonaro. Mira, es triste, es bien fuerte porque esto es algo así como el síndrome de Estocolmo. Sí, exacto. Brasil es un país que ha estado golpeado por una recesión económica, por la corrupción en los niveles de la dirección del Estado, y por una serie de condiciones que deben, y estoy seguro, llevan a la desesperanza a todo el país. Y entonces, mi mamá diría que hay gente que se aleja de un clavo caliente. Sí, ¿Tú sabes claro. por qué? Porque está a punto de perderlo todo. Y entonces, entran en juego esos otros elementos de disuasión política y social, vendiendo sueños que sabemos que la historia se ha encargado de desbaratar. Y desmitificarlo. Antes que después, tú sabes. Pero hay gente que sigue, ¿verdad? Comprando ese sueño, ¿no? Y no se trata de que ahora sintamos lástima, sino se trata de ser solidarios, tratar de orientar a la gente, reconocer cuáles son las realidades que se viven y reconocer la posibilidad de acción que tienen en sus manos. Nos tenemos que ir, pero como siempre, Bonita Radio y Hoy el Punto Eres Tú termina con una palabra. Y yo hoy voy a terminar con dos, que son fortaleza y esperanza. Fortaleza porque el tiempo que estamos viviendo no es fácil, pero tenemos que agarrarnos y ubicarnos en procesos de solidaridad para resistir el momento y la realidad histórica que tenemos de frente. Y esperanza porque siempre, todos los días debemos salir a hacer precisamente lo que podemos hacer para que esto mejore. Así que éxito y hasta dentro de 2 jueves. Nos vemos. Este programa